La noche de primavera en Gloucester envolvía la mansión Hollowridge en un manto de estrellas brillantes. El salón principal resplandecía con cientos de velas que iluminaban a la alta sociedad inglesa reunida para el baile anual de los Pembroke. Las damas lucían sus mejores galas y los caballeros sus impecables fracks, mientras la orquesta llenaba el aire con los acordes de un vals. El marqués Dorian Hollowridge observaba desde un rincón con una copa de brandy en la mano y una expresión de absoluto desinterés. A sus 32 años, se había ganado la reputación de ser uno de los solteros más codiciados de toda Inglaterra, no solo por su título nobiliario y su considerable fortuna, sino también por su apariencia imponente. Alto, de cabello negro como el ébano y ojos grises como el acero, Dorian poseía una presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando entraba a una habitación. Sin embargo, esta noche su atención estaba fija en una sola persona, la señorita Elowen Ravenscroft. Elowen había llegado a Gloucester apenas hace 3 semanas, proveniente de Cornwall. Era la sobrina del vizconde de Thornfield y había venido a pasar la temporada social con sus tíos después de la reciente muerte de sus padres. A sus 21 años, destacaba entre las jóvenes casaderas no solo por su extraordinaria belleza, cabello castaño rojizo que caía en ondas suaves, ojos verdes como esmeraldas y una tez clara con delicadas pecas, sino por su manera de comportarse. A diferencia de otras jóvenes, Elowen no parecía impresionada por los títulos o las fortunas. Se mostraba educada pero distante, como si todo el juego social fuera un teatro que observaba con curiosidad, pero sin verdadero interés. Esta indiferencia era precisamente lo que había captado la atención de Dorian durante las últimas semanas. «Veo que sigues observándola, Hollowridge», comentó Lord Edmund Blackwood, un viejo amigo, acercándose a él con una sonrisa burlona. «¿Por qué no simplemente le pides un baile?» «No tengo idea de a quién te refieres», respondió Dorian con frialdad, dando un sorbo a su bebida. Edmund soltó una carcajada discreta. «Por supuesto que lo sabes. La señorita Ravenscroft ha rechazado ya a 3 pretendientes esta noche, incluido el joven Pembroke, el anfitrión». Dorian apretó ligeramente la mandíbula. «¿Y por qué habría de interesarme eso? Porque no has dejado de mirarla desde que entró al salón con ese vestido verde que hace juego con sus ojos». El marqués no respondió. Era cierto, el vestido de seda verde esmeralda que Elowen llevaba esa noche resaltaba el color de sus ojos y su esbelta figura. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Era, sin duda, la mujer más hermosa del salón, y Dorian no era el único que lo había notado. «Te advierto, amigo mío», continuó Edmund, «si no actúas pronto alguien más lo hará. He oído que el barón Westford tiene intenciones serias». Dorian fingió indiferencia, pero la mención del barón Alexander Westford hizo que algo se tensara en su interior. Westford era conocido por su encanto, su fortuna recién adquirida en el comercio con las Indias y su capacidad para conseguir cualquier cosa que se propusiera. «Que haga lo que quiera», respondió Dorian con aparente desinterés. «Las intrigas románticas de la temporada me tienen sin cuidado». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sus ojos seguían fijos en Elowen, quien en ese momento rechazaba cortésmente otra invitación a bailar. ¿Qué tenía esa mujer que la hacía tan diferente? Tal vez era la melancolía que a veces atravesaba su mirada, o quizás la forma en que observaba todo con una inteligencia que contradecía la frivolidad esperada en las jóvenes de la alta sociedad. Dorian había coincidido con ella en 3 ocasiones previas: una cena en casa de los Thornfield, un paseo por los jardines de Kew y un concierto de música clásica. En todas esas ocasiones habían intercambiado apenas unas palabras de cortesía. Él, por orgullo, se había mostrado distante. Ella, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, parecía evitarlo deliberadamente. La orquesta comenzó a tocar un nuevo vals, más cadencioso y romántico que los anteriores. Dorian se disponía a abandonar el salón, cansado del bullicio y las conversaciones superfluas, cuando algo captó su atención y lo dejó completamente inmóvil. Elowen Ravenscroft sonreía, no una sonrisa educada o forzada como las que había visto antes, sino una sonrisa genuina, radiante, que transformaba por completo su rostro. Sus ojos brillaban con una luz interior que parecía iluminar toda la estancia, y esa sonrisa no estaba dirigida a cualquiera, sino al barón Westford, quien se acercaba a ella con una rosa blanca en la mano. Algo ardió en el pecho de Dorian, una sensación desconocida,
mezcla de ira y otro sentimiento que no quiso nombrar. Vio cómo Westford se inclinaba ante Elowen, le entregaba la rosa y le susurraba algo al oído que la hizo sonrojar ligeramente. Y luego, para su absoluta consternación, ella aceptó la mano que el varón le ofrecía y se dirigió con él a la pista de baile. «Parece que llegaste tarde, amigo mío», comentó Edmund con genuina compasión. Dorian dejó su copa vacía en la bandeja de un sirviente que pasaba y enderezó los hombros. «Te equivocas, Edmund. No se puede llegar tarde a un lugar al que nunca se ha tenido intención de ir». Pero sus ojos fríos como el hielo seguían la figura de Elowen mientras se deslizaba por la pista en brazos de Westford. La observó reír ante algo que el varón le dijo, y sintió cómo su propio rostro se endurecía en una máscara de indiferencia. Lo que Dorian no sabía era que Elowen era perfectamente consciente de su mirada. Durante semanas había sentido esos ojos grises siguiéndola en cada evento social, estudiándola como si fuera un enigma que resolver, y aunque nunca lo admitiría, ella también había estado observándolo. Había escuchado historias sobre el marqués de Hollowridge. Su reputación lo precedía. Arrogante, distante, exigente hasta la crueldad con aquellos que trabajaban para él, pero justo a su manera. Decían que nunca se había enamorado realmente, que mantenía a todos a distancia después de la trágica muerte de su hermano menor en un accidente de caza años atrás. Elowen se había prometido a sí misma no caer en las redes de ningún aristócrata durante esta temporada. La muerte de sus padres en un naufragio aún pesaba demasiado en su corazón como para pensar en romance. Había venido a Gloucester para complacer a sus tíos, no para buscar marido. Y sin embargo, cada vez que sentía la mirada de Dorian Hollowridge sobre ella, algo en su interior se agitaba, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Es usted una excelente bailarina, señorita Ravenscroft», comentó Westford mientras la guiaba por la pista con elegancia, «tan ligera como una pluma». «Es usted muy amable, varón», respondió ella con cortesía, pero su mente estaba en otro lugar. Podía sentir la intensa mirada de Dorian quemándole la espalda. ¿Por qué la observaba con tanto interés si nunca se dignaba a dirigirle más que las palabras necesarias? «Debo confesar que he esperado toda la noche para este momento», continuó Westford. «Desde que la vi entrar, supe que debía bailar con la mujer más hermosa del salón». Elowen sonrió educadamente ante el cumplido, pero sus ojos buscaron instintivamente a Dorian. Lo encontró mirándola fijamente, con una expresión indescifrable. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y ella sintió una corriente eléctrica recorrerle la columna. Rápidamente, volvió a centrar su atención en su compañero de baile. «Me preguntaba, señorita Ravenscroft», dijo Westford, ajeno al breve intercambio, «si me haría el honor de acompañarme mañana a un paseo por los jardines de Gloucester. Hay una exposición de flores exóticas que creo podría interesarle». Elowen dudó. No sentía un interés particular por el varón, pero tampoco tenía una razón válida para rechazar su invitación. Además, quizás salir a los jardines le ayudaría a despejar su mente de pensamientos sobre cierto marqués de ojos grises. «Sería un placer, varón Westford», respondió finalmente. Al otro lado del salón, Dorian vio cómo Elowen sonreía nuevamente a Westford y sintió que algo se quebraba dentro de él. Sin despedirse de nadie, dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. Necesitaba aire fresco, necesitaba alejarse de ese salón, de esa mujer y de los sentimientos confusos que despertaba en él. La noche era fresca y clara cuando salió al jardín de los Pembroke. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo sin nubes, y la fragancia de las rosas primaverales llenaba el aire. Dorian respiró profundamente, intentando calmar el tumulto en su interior. Tan pronto abandona la fiesta Lord Hollowridge, la voz femenina lo sorprendió. Se giró para encontrarse con Lady Thornfield, la tía de Elowen, una mujer de mediana edad con una inteligencia aguda reflejada en sus ojos. «El ambiente estaba demasiado cargado, Lady Thornfield», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. «¿O tal vez es la compañía la que encuentra desafiante?», preguntó ella con una sonrisa perspicaz. Dorian la miró con cautela. Lady Thornfield era conocida por su astucia y su capacidad para leer a las personas. «No sé a qué se refiere, mi señora». «Por supuesto que lo sabe», respondió ella, abanicándose suavemente. «He notado cómo mira a mi sobrina y también cómo evita acercarse a ella. Es curiosa esta danza que ustedes dos han estado ejecutando».
Le aseguro que no hay ninguna danza, Lady Thornfield. Eso es precisamente el problema, ¿no cree? Su sonrisa se volvió más amplia. Mi sobrina es una joven extraordinaria, Lord Hollowridge, inteligente, bondadosa, con un espíritu indomable. Se merece a alguien que sea capaz de ver más allá de su belleza. Estoy seguro de que el barón Westford será un pretendiente más que adecuado. Respondió Dorian con un tono más amargo del que pretendía. Lady Thornfield lo miró fijamente, como evaluándolo. Alexander Westford es un hombre encantador y ciertamente está interesado en mi sobrina, pero Elowen ha sufrido mucho este último año. La muerte de sus padres la ha marcado profundamente. No busca un matrimonio por conveniencia o estatus social. ¿Y qué busca entonces? Eso, Lord Hollowridge, es algo que tendrá que descubrir usted mismo, si es que tiene el valor para intentarlo. Con esas enigmáticas palabras, Lady Thornfield hizo una pequeña reverencia y regresó al salón, dejando a Dorian solo con sus pensamientos y el peso de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, en el salón de baile, Elowen finalizaba su vals con el barón Westford. Al separarse de él, sus ojos recorrieron instintivamente la habitación buscando a Dorian, solo para descubrir que había desaparecido. Una sensación de decepción se instaló en su pecho, sorprendiéndola por su intensidad. ¿Por qué le importaba tanto la presencia o ausencia de un hombre que apenas le había dirigido la palabra? Ha sido un honor, señorita Ravenscroft, dijo Westford, besando su mano con galantería. Espero con ansias nuestro paseo de mañana. Elowen asintió cortésmente, pero su mente ya estaba lejos, preguntándose dónde habría ido el enigmático marqués de Hollowridge y por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía dejar de pensar en él. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que bañaba los campos de Gloucester. Elowen se encontraba en la biblioteca de la mansión Thornfield, intentando concentrarse en la novela que tenía entre manos, pero su mente divagaba constantemente hacia los eventos de la noche anterior. La imagen de Dorian Hollowridge, observándola desde la distancia, con aquellos ojos grises cargados de una emoción que no podía descifrar, se repetía una y otra vez en su memoria. «Buenos días, querida». La voz de su tía la sacó de sus pensamientos. Lady Thornfield entró en la biblioteca con su habitual elegancia, vestida para salir. «Veo que estás preparada para tu paseo con el barón Westford». Elowen llevaba un vestido de paseo en tonos lavanda, con un sombrero a juego adornado con cintas de seda. Había elegido un atuendo modesto pero elegante para la ocasión. «Sí, tía, aunque debo confesar que no estoy segura de haber tomado la decisión correcta al aceptar su invitación», respondió Elowen, cerrando el libro y colocándolo sobre la mesa. Lady Thornfield tomó asiento frente a ella con una sonrisa perspicaz. «¿Y puedo preguntar por qué, querida? Alexander Westford es considerado uno de los partidos más deseables de la temporada». «Lo sé, y es ciertamente amable, pero…» Elowen dudó, sin saber cómo expresar la confusión que sentía. «¿Pero tu mente está ocupada pensando en cierto marqués de mirada intensa?», completó su tía, con un brillo de diversión en los ojos. Elowen se sonrojó intensamente. «Tía, no sé de qué hablas». «Por supuesto que lo sabes. Anoche tuve una interesante conversación con Lord Hollowridge en el jardín, después de que abandonara el baile tan abruptamente». El corazón de Elowen dio un vuelco. «¿Hablaste con él? ¿Qué dijo?» Lady Thornfield sonrió ante la evidente ansiedad de su sobrina. «Digamos simplemente que el marqués parece tener un interés particular en ti, aunque es demasiado orgulloso para admitirlo abiertamente». Elowen se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines donde pronto se encontraría con el varón. «Eso no tiene sentido, tía. En las pocas ocasiones que hemos coincidido, apenas me ha dirigido más que palabras de cortesía. Si tuviera algún interés, seguramente habría solicitado un baile, declarado sus intenciones». «Mi querida niña, hay hombres que encuentran difícil expresar sus sentimientos, especialmente aquellos que han sufrido grandes pérdidas». Lady Thornfield se acercó a ella y ajustó una cinta de su sombrero. «Dorian Hollowridge perdió a toda su familia siendo muy joven. Primero sus padres en un incendio, luego su hermano menor en un trágico accidente. Desde entonces se ha rodeado de muros tan altos que pocos han logrado atravesar. Al igual que yo», murmuró Elowen, pensando en sus propios padres. «Exactamente, querida. Tal vez por eso existe esa conexión invisible entre ustedes,
esa corriente que todos podemos percibir. Lady Thornfield miró por la ventana. «Ah, parece que tu acompañante ha llegado». En efecto, un elegante carruaje con el emblema de los Westford se detenía frente a la mansión. Elowen sintió una mezcla de resignación y culpabilidad. Había aceptado el paseo con el varón y debía cumplir con su palabra, aunque su mente estuviera en otra parte. «Ve, disfruta del paseo», dijo Lady Thornfield, besando su mejilla. «Y recuerda, querida, el corazón a veces reconoce lo que la mente se niega a admitir». Con estas palabras resonando en su interior, Elowen salió a recibir al barón Westford, quien la esperaba con una sonrisa encantadora y un ramo de flores silvestres. Mientras tanto, a pocas millas de distancia, Dorian cabalgaba furiosamente por los campos de su propiedad, como si intentara dejar atrás sus propios pensamientos. Había pasado una noche intranquila, atormentado por la imagen de Elowen sonriendo a Westford, bailando con él, aceptando su cortejo. «¡Maldición!», exclamó deteniendo bruscamente a su caballo junto a un arroyo. Desmontó y se acercó a la orilla, salpicando agua fría en su rostro para aclarar su mente. ¿Qué le estaba sucediendo? Él, que siempre había mantenido sus emociones bajo estricto control, ahora se encontraba a merced de sentimientos que no podía ni quería nombrar. Y todo por una mujer que apenas conocía, que probablemente no sentía nada por él. «Milord». La voz de su mayordomo, Stevens, interrumpió sus cavilaciones. El hombre había cabalgado hasta alcanzarlo, con una expresión de preocupación. «Lamento molestarlo, pero ha llegado correspondencia urgente de Londres. El abogado de la familia solicita su presencia inmediata para asuntos relacionados con la herencia de su tío Lord Pemberton». Dorian frunció el ceño. Su tío había fallecido hace 3 meses, dejándolo como único heredero de una considerable fortuna y propiedades en el norte. Los asuntos legales ya deberían estar resueltos. «¿Mencionó el abogado de qué se trata exactamente?», preguntó secándose el rostro con un pañuelo. «No, milord, solo indicó que era un asunto delicado que requería su atención personal». Dorian consideró la situación. Quizás esta era la distracción que necesitaba, una razón para alejarse de Gloucester y de Elowen Ravenscroft. Londres, con su bullicio y sus obligaciones sociales, podría ayudarle a poner en perspectiva estos sentimientos confusos. «Bien, Stevens, prepara mi equipaje. Partiremos hacia Londres esta misma tarde», decidió, montando nuevamente. Mientras cabalgaba de regreso a Hollowridge Manor, Dorian no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a Elowen. En ese preciso momento, ella estaría paseando por los jardines con Westford, tal vez sonriendo ante sus cumplidos, tal vez permitiéndole tomar su mano. La idea lo atormentaba. ¿Y si regresaba de Londres solo para descubrir que Elowen había aceptado una propuesta de matrimonio? Westford no era conocido por su paciencia. Si tenía un objetivo, lo perseguía con determinación. Pero, ¿qué derecho tenía él a sentir celos? No había hecho ningún esfuerzo por acercarse a ella, por conocerla verdaderamente. Su orgullo y su miedo al rechazo lo habían mantenido a distancia. «Milord, ¿se encuentra bien?», preguntó Stevens, notando su expresión sombría. Dorian se enderezó en la silla. «Perfectamente, Stevens. Solo estaba considerando algunos asuntos pendientes antes de partir». Hizo una pausa y luego añadió, como si la idea acabara de ocurrírsele. «¿Sabes si Lady Thornfield y su sobrina asistirán a la recepción en casa de los Blackwood esta noche?» «Tengo entendido que sí, milord. Lord Edmund mencionó ayer que esperaba su presencia en la cena». Dorian asintió, tomando una decisión. No partiría hacia Londres sin antes hablar con Elowen. No podía irse dejando las cosas así, con tantas palabras no dichas entre ellos. Mientras tanto, en los jardines botánicos de Gloucester, Elowen caminaba junto al barón Westford, escuchando cortésmente su explicación sobre las diversas especies exóticas que se exhibían. Aunque intentaba mostrar interés, su mente seguía vagando hacia Dorian. «¿Le agradan las orquídeas, señorita Ravenscroft?», preguntó Westford, señalando una hermosa flor púrpura. «Son preciosas», respondió ella, esforzándose por concentrarse en la conversación. «Mi madre tenía un pequeño invernadero en Cornwall, donde cultivaba algunas variedades». «Ah, eso explica su gracia natural con las flores», comentó él con galantería. «Debo decir, señorita Ravenscroft, que su compañía hace que estas flores parezcan simples hierbas en comparación». Elowen sonrió educadamente ante el cumplido, pero sentía una creciente incomodidad. El varón era atento y encantador,
pero no despertaba en ella ninguna emoción profunda. No sentía ese escalofrío que recorría su espalda cada vez que Dorian Hollowridge entraba en una habitación. «Barón Westford», comenzó, decidida a ser honesta, «debo agradecerle su amabilidad y esta agradable invitación, pero su corazón ya tiene dueño», completó él con una sonrisa comprensiva que la sorprendió. «No se alarme, señorita Ravenscroft. Soy observador. He notado cómo usted y Lord Hollowridge se miran cuando creen que nadie los ve». Elowen se sonrojó intensamente. «Yo no... es decir, nosotros no es necesario que lo explique», dijo Westford con gentileza. «En realidad, mi interés por usted comenzó por curiosidad. Me preguntaba qué clase de mujer podría capturar la atención del inalcanzable marqués de Hollowridge. Ahora que la conozco mejor, lo entiendo perfectamente. Es usted muy amable, pero me temo que está equivocado», respondió Elowen bajando la mirada. «Lord Hollowridge apenas me conoce, y yo a él. A veces no se necesita conocer profundamente a alguien para sentir una conexión», respondió Westford, ofreciéndole su brazo para continuar el paseo. «Mi difunta esposa y yo nos conocimos en un baile. Bailamos una sola vez, intercambiamos apenas unas palabras, pero ambos supimos que nuestros destinos estaban entrelazados». Elowen lo miró con sorpresa. «No sabía que había estado casado. Durante 5 maravillosos años», asintió él con una sonrisa melancólica. «Catherine falleció hace 3 años, durante un brote de fiebre en Londres. Desde entonces, me he dedicado a mis negocios y a viajar, evitando el vacío que dejó en mi vida». «Lo lamento mucho», dijo Elowen con sinceridad, sintiendo una nueva conexión con el barón a través del dolor compartido. «La vida sigue, señorita Ravenscroft, y el corazón eventualmente sana», respondió él. «Por eso puedo reconocer el anhelo en sus ojos cuando mira a Lord Hollowridge. Es el mismo que yo sentía por Catherine». Caminaron en silencio por unos momentos, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Westford habló de nuevo. «Si me permite un consejo, señorita Ravenscroft, no permita que el orgullo o el miedo le impidan buscar la felicidad. Hollowridge es un buen hombre, aunque demasiado testarudo para su propio bien». Elowen sonrió ante la descripción tan acertada. «¿Está usted sugiriendo que yo...?» «Sugiero que escuche a su corazón», respondió él con simplicidad. «La vida es demasiado corta para desperdiciarla en incertidumbres». Al regresar a la mansión Thornfield, Elowen se sentía más ligera, como si una parte de la confusión que la atormentaba se hubiera disipado. El barón Westford, lejos de ser el rival que imaginaba para Dorian, se había convertido en un inesperado aliado. «¿Disfrutaste del paseo, querida?», preguntó Lady Thornfield cuando Elowen entró en el salón. «Fue revelador», respondió ella con una pequeña sonrisa. «El barón es un hombre muy perspicaz». «Ah, entonces ha notado lo que todos vemos», comentó su tía con una sonrisa. «Por cierto, ha llegado una invitación para la cena en casa de los Blackwood esta noche. Lord Edmund insiste en que asistamos». El corazón de Elowen dio un vuelco. Los Blackwood eran amigos cercanos de Dorian. ¿Estaría él allí también? «¿Quiénes más asistirán?», preguntó intentando sonar casual. Lady Thornfield sonrió, adivinando sus pensamientos. «Varias familias de la comarca, incluido, según tengo entendido, el marqués de Hollowridge». Elowen asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Esta noche podría ser su oportunidad para hablar con Dorian, para descubrir si los sentimientos que creía ver en sus ojos eran reales o simplemente producto de su imaginación. «En ese caso», dijo, dirigiéndose hacia las escaleras, «creo que debo elegir cuidadosamente mi vestido para esta noche». Lady Thornfield observó a su sobrina alejarse con una sonrisa de satisfacción. Los engranajes del destino comenzaban a moverse, y ella tenía el presentimiento de que esta noche marcaría un antes y un después en la vida de Elowen y Dorian. La residencia de los Blackwood resplandecía bajo el cielo estrellado de Gloucester. Carruajes elegantes se detenían frente a la entrada principal, depositando a los miembros más destacados de la sociedad local. Entre ellos, el carruaje de los Thornfield llegó puntualmente a las 8, trayendo a Lady Thornfield y a su sobrina, Elowen Ravenscroft. Elowen había elegido para la ocasión un vestido de seda azul zafiro que realzaba el verde de sus ojos y contrastaba elegantemente con su cabello castaño rojizo, recogido en un elaborado peinado
con pequeñas perlas entrelazadas. Un collar de plata con un solitario zafiro, herencia de su madre, completaba su atuendo. «Respira profundamente, querida», susurró Lady Thornfield mientras descendían del carruaje. «Recuerda que esta noche debes seguir a tu corazón, no a tu cabeza». Elowen asintió, intentando calmar los nervios que agitaban su estómago. Después de su conversación con el barón Westford, había decidido ser más valiente, dar un paso hacia Dorian si se presentaba la oportunidad. Pero ahora, a punto de entrar en el salón donde posiblemente él la esperaba, el valor amenazaba con abandonarla. Lord Edmund Blackwood, un hombre jovial de mediana edad y amigo cercano de Dorian, los recibió en la entrada con entusiasmo. «Lady Thornfield, señorita Ravenscroft, qué alegría que hayan podido acompañarnos esta noche. No nos lo habríamos perdido por nada, Lord Blackwood», respondió Lady Thornfield con una sonrisa cómplice. «Tengo entendido que será una velada especial». «En efecto, mi querida amiga», asintió él guiñando un ojo discretamente. «Hay sorpresas preparadas que estoy seguro encantarán a todos nuestros invitados». Mientras intercambiaban cortesías, Elowen escudriñaba disimuladamente el salón, buscando la figura alta e imponente de Dorian entre los asistentes. Su corazón dio un vuelco cuando finalmente lo divisó, de pie junto a una de las ventanas, conversando con una joven dama a quien reconoció como Lady Victoria Pennington, hija del duque de Harrington, y considerada una de las bellezas más codiciadas de la temporada. Victoria reía de algo que Dorian había dicho, colocando su mano enguantada sobre el brazo de él con una familiaridad que hizo que Elowen sintiera una punzada de celos. Por un instante, todas sus dudas regresaron. ¿Qué pretendía conseguir esta noche? ¿Acaso Dorian no estaba ya comprometido con otra? «No saques conclusiones apresuradas, querida», murmuró Lady Thornfield, notando su expresión. «Las apariencias a menudo engañan». Antes de que Elowen pudiera responder, Lord Edmund las guió hacia el centro del salón para presentarlas a otros invitados. Durante la siguiente media hora, Elowen se vio envuelta en conversaciones corteses, intentando mantener la compostura mientras era dolorosamente consciente de la presencia de Dorian, quien parecía deliberadamente evitar mirar en su dirección. Cuando finalmente anunciaron que la cena estaba servida, Lord Edmund ofreció su brazo a Lady Thornfield, mientras que un joven caballero que habían presentado como el sobrino de los Blackwood se acercó a Elowen. «¿Me permitiría escoltarla al comedor, señorita Ravenscroft?», preguntó con una sonrisa amable. Elowen asintió educadamente, aunque su mirada seguía buscando a Dorian, quien ahora ofrecía su brazo a Lady Victoria para dirigirse al comedor. El nudo en su estómago se tensó aún más. Para su sorpresa y creciente ansiedad, descubrió al entrar al comedor que estaba sentada directamente frente a Dorian, con Lady Victoria a su derecha. Esta disposición le daría una vista perfecta de cualquier interacción entre ellos durante la cena. «Una hermosa velada, ¿no le parece, señorita Ravenscroft?», comentó su compañero de mesa mientras los sirvientes comenzaban a servir la primera entrada. «Ciertamente», respondió ella automáticamente, intentando no mirar al frente, donde Dorian parecía completamente absorto en una conversación con Victoria. A medida que la cena avanzaba, Elowen se esforzó por participar en las conversaciones a su alrededor, pero su atención seguía volviendo hacia Dorian. En una ocasión, sus miradas se cruzaron brevemente, y ella habría jurado ver un destello de intensidad en aquellos ojos grises antes de que él volviera a centrarse en Lady Victoria. «Debo decir, Lord Hollerich», la voz cristalina de Victoria se elevó lo suficiente para que toda la mesa la escuchara, «que su propuesta respecto a la modernización de las fincas agrícolas en Derbyshire es absolutamente fascinante. Mi padre quedará impresionado cuando se lo cuente». «Es muy amable, Lady Victoria», respondió Dorian con formalidad, «pero le aseguro que no es nada extraordinario, simplemente sentido común aplicado a la administración de tierras». «¡Qué modesto!», exclamó ella, rozando nuevamente su brazo. «Todos sabemos que sus innovaciones han revolucionado la productividad de sus propiedades. Si más terratenientes siguieran su ejemplo, Inglaterra prosperaría aún más». Elowen observó la interacción con una mezcla de fascinación y desconcierto. La conversación no parecía la de dos personas involucradas románticamente, sino más bien la de una joven intentando impresionar a un hombre que respondía con cortesía distante. «La señorita Ravenscroft
También tiene ideas interesantes sobre la administración agrícola. Intervino inesperadamente Lady Thornfield. Su padre implementó métodos novedosos de rotación de cultivos en sus tierras de Cornwall que aumentaron la producción en un 30%. Todas las miradas se volvieron hacia Elowen, quien se sonrojó ante la súbita atención. «Mi tía es demasiado generosa», respondió con modestia. «Mi padre simplemente adaptó técnicas tradicionales para hacerlas más eficientes». «¿Y entendía usted estos métodos, señorita Ravenscroft?», preguntó Dorian, mirándola directamente por primera vez en toda la noche. Su voz, aunque formal, tenía un matiz de genuino interés que hizo que el corazón de Elowen se acelerara. «Mi padre creía que una mujer debía comprender la administración de una propiedad tan bien como un hombre», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Me enseñó todo lo que sabía, desde la contabilidad hasta los ciclos de siembra». Un destello de admiración cruzó los ojos de Dorian. Una educación poco convencional, pero evidentemente valiosa. «No todas estamos hechas para bordados y acuarelas, Lord Hollowridge», replicó Elowen con una leve sonrisa. «Ciertamente no», murmuró él, y por un instante, algo parecido a una sonrisa genuina suavizó sus rasgos. El momento se rompió cuando Lady Victoria intervino nuevamente, reclamando la atención de Dorian con una pregunta sobre sus caballerizas. Elowen volvió a su plato, pero se sentía más ligera. Ese breve intercambio le había dado esperanza. Tras la cena, los invitados se trasladaron al salón principal para el entretenimiento. Lord Edmund había contratado a un pianista de renombre para la ocasión, y pronto la música llenó el ambiente. Algunas parejas comenzaron a bailar en el espacio despejado para tal fin, mientras otros se reunían en pequeños grupos para conversar. Elowen se encontraba junto a su tía, comentando la interpretación del pianista, cuando sintió una presencia a su lado. Al volverse, su corazón dio un vuelco al encontrarse cara a cara con Dorian Hollowridge. «Lady Thornfield, señorita Ravenscroft», saludó él con una ligera inclinación. «Lord Hollowridge», respondió Lady Thornfield con una sonrisa. «Qué agradable verlo finalmente acercarse. Comenzaba a pensar que nos evitaba deliberadamente». «Nunca haría tal cosa, mi señora», respondió él. Luego, dirigiéndose a Elowen, añadió: «Me preguntaba si la señorita Ravenscroft me concedería el honor de este baile». Elowen sintió que le faltaba el aire. Después de semanas observándola desde lejos, después de ignorarla durante gran parte de la velada, Dorian finalmente la invitaba a bailar. Intentando mantener la compostura, respondió: «Será un placer, Lord Hollowridge». Lady Thornfield le sonrió con aprobación mientras Dorian ofrecía su brazo a Elowen para conducirla a la pista de baile. El contacto, aunque a través de capas de tela, envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. El pianista comenzó una melodía suave y cadenciosa. Dorian colocó una mano en la cintura de Elowen y tomó su mano con la otra. Comenzaron a moverse al ritmo de la música, inicialmente en silencio, como si ambos temieran romper el hechizo del momento. «Debo confesar, señorita Ravenscroft», dijo finalmente Dorian, su voz apenas audible sobre la música, «que he esperado esta oportunidad desde hace tiempo». «¿En serio, Lord Hollowridge?», respondió ella, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo. «Sus acciones difícilmente lo demuestran. Hasta esta noche apenas me ha dirigido la palabra». Una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. «Mi comportamiento ha sido inexcusable, lo reconozco, pero le aseguro que no ha sido por falta de interés». «¿Por qué entonces?», preguntó ella directamente, aprovechando el valor que le daba tenerlo tan cerca. Dorian guardó silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «He pasado tanto tiempo construyendo muros a mi alrededor que he olvidado cómo derribarlos», dijo finalmente. «La pérdida deja cicatrices que uno aprende a proteger». «Lo entiendo mejor de lo que imagina», respondió Elowen suavemente. «Yo también he perdido a quienes más amaba». Sus miradas se encontraron, y en ese instante algo cambió entre ellos, un reconocimiento mutuo del dolor compartido, pero también de la posibilidad de sanar. «He recibido noticias de Londres», dijo Dorian después de unos momentos. «Debo partir mañana para atender asuntos familiares urgentes». El corazón de Elowen se hundió. «¿Cuánto tiempo estará ausente?» «Una semana, tal vez 2», respondió él. «Pero antes de irme hay algo que debo decirle». Justo en ese momento, la música se detuvo y los bailarines comenzaron a separarse. Dorian miró a su alrededor con frustración evidente. «¿Podríamos hablar en privado?», preguntó en voz baja.
¿Quizás en el jardín? Elowen asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Lady Thornfield, que observaba desde la distancia, interceptó su mirada y asintió casi imperceptiblemente, dando su silenciosa aprobación. Mientras Dorian la guiaba discretamente hacia las puertas francesas que daban al jardín iluminado por la luna, Elowen sabía que este momento podría cambiar el curso de su vida para siempre. La luna llena iluminaba el jardín de los Blackwood, bañando los rosales y las estatuas de mármol con una luz plateada que creaba un ambiente casi mágico. Elowen y Dorian caminaban en silencio por un sendero bordeado de setos perfectamente recortados, lo suficientemente alejados de la casa para tener privacidad, pero aún visibles desde las ventanas del salón para mantener las apariencias. El corazón de Elowen latía con fuerza en su pecho. Las últimas horas habían sido una montaña rusa de emociones. La decepción al verlo con Lady Victoria, la esperanza renovada durante su breve conversación en la cena, y ahora esta invitación a un momento privado que podría significarlo todo o nada. Se detuvieron junto a una fuente donde el agua caía suavemente, creando un murmullo relajante que amortiguaba los sonidos lejanos de la música y las risas que provenían de la casa. «Señorita Ravenscroft», comenzó Dorian, girándose para mirarla de frente. Bajo la luz de la luna, sus ojos grises parecían brillar con una intensidad que la dejó sin aliento. «Elowen», corrigió, usando su nombre de pila por primera vez. «Debo disculparme por mi comportamiento durante estas semanas». «No es necesario, Lord Hollowridge», respondió ella suavemente. «Dorian, por favor», insistió él. «Y sí, es absolutamente necesario. He sido distante, he evitado su compañía. Incluso esta noche he pasado la mayor parte del tiempo pretendiendo que no me afectaba su presencia. Todo por miedo». «¿Miedo?», preguntó Elowen, sorprendida por su franqueza. «¿A qué podría temer un hombre como usted?». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Dorian. «A esto», dijo simplemente, «a sentir, a la posibilidad de amar y, por consiguiente, a la posibilidad de perder nuevamente. Después de la muerte de mis padres y mi hermano, juré que nunca volvería a permitir que nadie se acercara lo suficiente como para devastarme con su ausencia». Elowen sintió que sus propios ojos se humedecían. Comprendía perfectamente ese sentimiento. «Es un mecanismo de defensa comprensible», murmuró. «Yo misma he luchado contra el impulso de cerrarme al mundo después de perder a mis padres. Pero usted ha elegido la valentía, Elowen», respondió él, acercándose un paso. «Mientras yo me escondía detrás de mi orgullo y mi aparente indiferencia, usted continuaba abriendo su corazón, sonriendo, viviendo». La observé en cada evento social, admirando su fortaleza, su capacidad para conversar amablemente con todos, para bailar como si no llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Elowen negó suavemente con la cabeza. «No soy tan fuerte como cree, Dorian. Solo he aprendido a llevar mi dolor con dignidad, como mis padres me enseñaron. Pero cada sonrisa, cada baile, ha sido un esfuerzo consciente por no dejarme consumir por la tristeza. Y eso, querida Elowen, es la definición misma de la fortaleza», dijo Dorian, tomando su mano enguantada entre las suyas. El contacto, aunque simple, envió una corriente de calor por todo su cuerpo. «Es su valentía lo que finalmente me ha dado el valor para enfrentarme a mis propios miedos». «¿Y qué ha descubierto?», preguntó ella, apenas en un susurro. «Que el miedo a una vida sin amor es mucho más aterrador que el miedo a sufrir por amar», respondió él con sinceridad. «Lo comprendí anoche, cuando la vi sonreír a Westford. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. La posibilidad de verla feliz con otro hombre me hizo darme cuenta de que ya era demasiado tarde para proteger mi corazón. Sin buscarlo, sin permitirlo incluso, ya había comenzado a sentir por usted algo que creí imposible». Las palabras de Dorian quedaron suspendidas en el aire de la noche, cargadas de significado y emoción. Elowen sentía que apenas podía respirar, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de este momento. «Mi viaje a Londres es inevitable», continuó él después de un momento. «Pero antes de partir necesitaba que supiera la verdad. No puedo ofrecerle una declaración formal en este momento. No sería correcto hacerlo cuando debo ausentarme. Pero a mi regreso, si usted me lo permite, me gustaría cortejarte apropiadamente. Elowen Ravenscroft». Una sonrisa iluminó el rostro de Elowen, tan radiante que pareció rivalizar con la luna misma. «Esperaré ansiosamente ese día, Dorian Hollowridge»,
respondió con voz emocionada pero firme. Dorian llevó su mano a los labios y depositó un suave beso sobre sus dedos enguantados. «Hay tanto que deseo conocer de ti», dijo con una sonrisa. «Tus sueños, tus miedos, tus pasiones. Quiero saber qué te hace reír y qué te entristece. Quiero escuchar sobre tu vida en Cornwall y sobre tus padres. Y yo quiero conocerte a ti, al verdadero Dorian que se esconde detrás de esa fachada de indiferencia», respondió ella. «Quiero entender tus silencios y celebrar tus sonrisas, que son tan raras como preciosas». Se miraron a los ojos, y en ese momento, las barreras que ambos habían construido para proteger sus corazones parecieron desmoronarse completamente. No eran el marqués de Hollowridge y la señorita Ravenscroft, herederos de fortunas y títulos, sino simplemente Dorian y Elowen, dos almas que habían encontrado en el otro un reflejo de su propio dolor, y también de su esperanza. «Hay algo más que debo aclarar», dijo Dorian repentinamente. «Lady Victoria». Elowen intentó mantener su expresión neutral, aunque la mención de la bella aristócrata le provocó una punzada de inquietud. «No hay nada entre nosotros», afirmó él con firmeza. «Su padre y el mío eran amigos, y ella ha expresado cierto interés en mis métodos agrícolas para implementarlos en las propiedades de su familia. Eso es todo. No tienes que darme explicaciones», respondió Elowen, aunque se sentía aliviada. «Quiero que lo sepas», insistió él. «No quiero que haya malentendidos entre nosotros. Desde que te vi por primera vez en aquella cena en casa de los Thornfield, con tu vestido verde esmeralda y esa mirada distante que parecía ver más allá de las apariencias sociales, no he podido pensar en nadie más». Elowen se sonrojó ante la intensidad de su mirada y sus palabras. «Yo también he pensado en ti», admitió, «aunque me desconcertaba tu aparente indiferencia. Una máscara que ya no necesito», respondió él con una sonrisa que transformaba por completo su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. En ese momento, escucharon pasos acercándose por el sendero. Era Lady Thornfield, acompañada por Lord Edmund. «Ah, aquí están», dijo Lady Thornfield con una sonrisa conocedora. «Lamento interrumpir, pero los invitados comienzan a retirarse, y debemos mantener las apariencias». «Por supuesto, tía», respondió Elowen sonriendo a pesar de su decepción por la interrupción. «Hollowridge», dijo Lord Edmund, dando una palmada en el hombro de su amigo. «¿Puedo asumir que has aclarado finalmente las cosas con la señorita Ravenscroft?» Dorian asintió sin apartar los ojos de Elowen. «Así es, aunque nuestra conversación deberá continuar a mi regreso de Londres». «Excelente», respondió Lord Edmund con satisfacción. «Ya era hora de que dejaras de observarla desde las sombras, como un cazador acechando a su presa». Todos rieron ante la descripción tan acertada, y juntos regresaron hacia la casa, donde los últimos invitados se despedían de sus anfitriones. 2 semanas más tarde, Elowen se encontraba en la biblioteca de la mansión Thornfield, intentando concentrarse en un libro cuando escuchó el sonido de un carruaje aproximándose. Su corazón se aceleró. Había recibido una carta de Dorian el día anterior anunciando que regresaría hoy de Londres. Lady Thornfield entró apresuradamente en la biblioteca. «Ha llegado», anunció con una sonrisa de complicidad, «y trae flores». Elowen apenas tuvo tiempo de arreglar su cabello y su vestido antes de que el mayordomo anunciara la llegada de Lord Hollowridge. Cuando Dorian entró en la biblioteca, llevaba un ramo de rosas blancas y una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Elowen», dijo simplemente, cruzando la habitación en pocas zancadas. «Dorian», respondió ella, levantándose para recibirlo. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Interminable», respondió él con sinceridad, entregándole las flores. «Cada día lejos de ti parecía una eternidad». Lady Thornfield, discretamente, se excusó y salió de la biblioteca, dejándolos solos. «Ya he resuelto todos mis asuntos en Londres», continuó Dorian, tomando las manos de Elowen entre las suyas. «Y ahora solo tengo un asunto pendiente, el más importante de todos». Lentamente, sin apartar sus ojos de los de ella, Dorian se arrodilló frente a Elowen, quien contuvo la respiración. «Elowen Ravenscroft, durante años he vivido en las sombras del dolor y la soledad, pero tú has traído luz a mi vida nuevamente. Me has mostrado que el corazón puede sanar y volver a amar. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa, en mi compañera, en mi razón para sonreír cada mañana?» Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas,
Elowen respondió con voz emocionada pero firme. Sí, Dorian Hollerich, 1000 veces sí. Dorian se levantó y la tomó en sus brazos, sellando su promesa con un beso tierno que marcaba el comienzo de una nueva vida para ambos. Una vida donde el dolor compartido se transformaba en fortaleza, donde los muros construidos para protegerse se convertían en puentes para conectarse, y donde el miedo a amar se desvanecía ante la certeza de haber encontrado, finalmente, un hogar en el corazón del otro. 6 meses después, en una hermosa ceremonia en la capilla de Hollerich Manor, Elowen y Dorian se unieron en matrimonio, rodeados de amigos y familiares. Entre los invitados, el barón Westford levantó su copa en un brindis silencioso, satisfecho de haber contribuido, aunque fuera indirectamente, a esta unión. Mientras los recién casados bailaban su primer vals como marido y mujer, Dorian se inclinó para susurrar al oído de su esposa. Fingí no importarme, hasta que sonreíste a otro caballero. Fue entonces cuando supe que no podía seguir negando lo que mi corazón ya sabía. Elowen sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su marido. A veces necesitamos perder algo para valorar realmente su importancia. Yo no te perdí, respondió él besando suavemente su frente. Te encontré y prometo atesorar ese hallazgo cada día de nuestras vidas. Y mientras giraban al ritmo de la música, bajo la mirada aprobadora de todos los presentes, Elowen y Dorian sellaron un capítulo de dolor y comenzaron a escribir juntos una nueva historia. Una historia de amor que había nacido de las cenizas de la pérdida y florecido en el jardín de la esperanza.